estaba anunciado pues el leak de Macario, creo, Tol. Entonces, para saber que no me había confundido, nada más. Gracias, Lick. Bueno, sí, no, fíjense que no sé si hicieron algunos cambios porque cuando andaba yo averiguando esto me dijo el licenciado Dick que habían hecho algunos cambios de profesores titulares. Yo tengo años, pero un montón de años de tener estas dos secciones en la forma en que se ha venido dando, en el primero y segundo semestre. Y entonces así las tengo acá. Afortunadamente no ha habido ningún cambio para mí, ¿verdad? Espero que no haya cambio el día miércoles tampoco. Entonces el día miércoles con ustedes será primera hora, ¿verdad? Gracias, licenciado. Solo les pregunto si se mira ahí la diapositiva. Sí, licenciado, sí, todo bien. Gracias. Sí, licenciado. Muchas gracias, compañeros. Miren, la realidad es de que esta parte que yo les voy a presentar, se las quiero plantear como una cuestión puramente de reflexión de cómo debemos enfocar la clase, porque, digamos, la realidad es que la clase tiene objetivos ya determinados, ¿verdad? Y a veces, pues, esos objetivos nos obligan a asumir ciertas actitudes en la clase para crear ciertos hábitos, a veces en lo posible, en los estudiantes que de alguna manera les puedan ayudar. Y de alguna manera también hacerlos incurrir en determinada conducta que en un momento dado nos va a dar el resultado que tenemos. O parte de él. Lamentablemente en la vía virtual pues se han dificultado más las cosas porque uno habla y habla ante una computadora, esa es la realidad, ¿verdad? No ante personas. Y se dificulta porque si uno quiere de alguna manera tener cierta comunicación, cierta participación de los estudiantes, pues posiblemente por la limitación de canales de comunicación o tal vez porque para muchos es más cómodo así. Los que, ahí sí que los que participan dentro de todo el semestre no pasan a veces de 7, 8, ¿verdad? Y entonces uno no sabe cómo están los demás, ¿verdad? Afortunadamente, según nos dijeron a nosotros, en el semestre se van a normalizar ya las clases. No sabemos cuándo, pero por supuesto. Pero va a llegar un momento que van a ser presenciales. Y entonces, pues ahí va a mejorar muchas cosas, tanto para ustedes como para nosotros. Sin embargo, como les comentaba, les quiero hablar así someramente de los objetivos del curso. Si ustedes ven, ahí tiene 7 objetivos generales del curso. Algunos consiento yo que no cuadran, pero de todos modos, miremoslos. Dice desarrollar en el estudiante hábito de analizar los diversos problemas que le presenten, diferenciando lo esencial de lo no esencial. Eso es muy subjetivo. Desarrollar en el estudiante el hábito de empleo de razonamiento deductivo e inductivo, con sujeción estricta a las leyes y reglas de la lógica. Compañeros, realmente la mayoría tenemos alguna forma de estructurar nuestro pensamiento y algunos utilizamos con facilidad digamos, un desarrollo lógico, otros utilizan otro tipo de desarrollo y a veces es más acertado. O sea, no hay una unificación, no es una cuestión de que uno pueda decir que los muchachos sean de determinada forma, porque lo que para unos puede ser fortaleza, para nosotros puede ser debilidad y en otro momento a la inversa va a ser la cosa, ¿verdad? Entonces eso es parte de nuestra personalidad, que tenemos que ver hasta qué punto aprovechamos mejor las cualidades que tenemos, ¿verdad? Desarrollar en el estudiante el hábito de aprendizaje reflexivo de la materia de estudio, evitando la simple memorización. Algunos de los que están acá, yo sé que estuvieron conmigo el semestre pasado,
Y se recordarán de que con frecuencia yo les ponía problemas y les daba artículos que debían consultar para encontrar cómo resolver la situación. Precisamente eso es lo que, digamos, se trata el curso, de que no nos aprendamos sencillamente normas de memoria, sino que tengamos la habilidad en qué momento las aplicamos. Desarrollar en el estudiante el hábito de exponer oralmente o por escrito con sencillez, claridad y precisión, empleando vocabulario técnico jurídico adecuado. Esto es totalmente fuera de foco porque eso podrá verse en la práctica procesal. Cuando los estudiantes, si tienen oportunidad, van al bufete y aprenden a hacer memoriales, ¿verdad? Aprender a cómo debe expresar y cómo pedir uno las cosas, ¿verdad? Y ahí sí que anticipadamente les comento que es la mejor escuela la mejor parte de la escuela de Derecho es la práctica procesal. Quienes no la han hecho seguramente se lamentan más adelante, ¿verdad? Dice desarrollar en el estudiante el hábito de investigación y encontrar solución a los problemas mediante su actividad personal. Eso sería si uno les deja problemas, pero es un poco difícil eso. Desarrollar en el estudiante el hábito de puntualidad, honestidad y diligencia en el cumplimiento de sus deberes. Aquí yo les comentaba a los compañeros de la sección anterior una situación en la que a veces uno de profesor llega a caer mal. Y llega a caer mal porque a veces es exigente con los alumnos. Pero es parte de lo que trata de enseñarles cómo les espera el camino más adelante. Les contaba yo que yo trabajé en el OJ como unos 15 años. Y en ese tiempo estuve en una sala, después estuve prácticamente en 3 salas. Pero en una de esas salas que estuve, la compañera que estaba de secretaria me hacía de memoria un día de que había sido mi alumno. Yo les había dejado unos trabajos y porque no lo había entregado el día que era, al día siguiente no se lo había recibido. Yo le dije que era difícil que hubiera sido el día siguiente porque normalmente yo daba clases miércoles y viernes. Posiblemente para el miércoles era el trabajo y el viernes me lo quiso entregar, ya no se lo recibí. Y entonces eso suena demasiado drástico. Ustedes lo ven, suena demasiado drástico. Yo a veces cambiaba la tónica y les ponía menos puntos, pero de todos modos es ser uno demasiado tolerante, porque cuando ustedes sean abogados, si la audiencia está señalada a las 9, ustedes no llegan a las 9, llegan a las 9 un minuto, los dejan entrar, pero ya no participan de la audiencia. Y en lo laboral así es, y hay otras cosas así también. Entonces, ¿no? Les digo, digamos, son cositas que uno tiene que ir aprendiendo y aprendiéndolas desafortunadamente de mala manera, ¿verdad? Porque el hecho de que uno sea puntual o no, que, digamos, cuestiones de honestidad y todo, eso lo aprende uno en su casa. Eso no es una cuestión que se lo vayan a enseñar a la edad que ustedes tienen, ¿verdad? Uno ya tiene su forma de ser. Lo que va aprendiendo es, si ustedes quieren, con experiencias un poco duras, que uno debe asumir o comportarse de determinada forma o tomar ciertas cosas con determinada responsabilidad. Pero eso no lo va a hacer cambiar a uno de cómo uno es. Te va a enseñar a cómo debe asumir ciertas cosas, ¿verdad? Pero las demás posiblemente sigan siendo igual. Entonces les digo, sin embargo, les cuento esta historia porque para que ustedes vean que no es una cuestión que uno tiene que se saque de la manga ser malo con los alumnos, no, es que lo obligan a hacer, le exigen ser uno, digamos, exigente en esto. Si uno es demasiado flexible, cuando los va a poner en un plan de que tienen que ser cumplidos, ¿verdad? Entonces, en el caso mío, afortunadamente, conmigo no hay mayor cosa de entregar trabajo ni nada por el estilo. Pero les cuento esa situación de que hay ciertas cuestiones y uno trata de exigir al alumno cumplimiento,
no solo no que estemos en ningún cuartel, no, sino también en la profesión existen exigencias que tenemos que cumplir, ¿verdad? Dice ilustrar y preparar al estudiante sobre el correcto encuadramiento del contenido de convenios internacionales de trabajo en materia colectiva ratificados por Guatemala dentro del derecho interno, a fin de que esté en capacidad de aplicar a casos concretos el contenido de los mismos. Yo siento y he cuestionado ese objetivo porque no es posible que uno les enseñe y les dé una idea general de 65 convenios a los estudiantes, ¿verdad? Porque esos son los convenios ratificados por Guatemala. Los convenios emitidos por la OIT pasan de 200, pero Guatemala ha ratificado 65, ¿verdad? Y de alguna manera tal vez sí uno le pone más atención a algunos que sí le dan algún material inmediato para enseñárselos a los estudiantes. Yo, por ejemplo, en el curso de Derecho Individual de Trabajo, o sea, Derecho Laboral 1, siempre les hablo del convenio 95, que es del convenio del salario. Les digo, por ejemplo, que del artículo 1 viene el concepto de lo que se entiende como salario en Guatemala, ¿verdad? Pero tiene otras cosas más. Lo único que esos convenios pues son larguísimos, son extensos, no son normativa así muy puntual, ¿verdad? Pues estos son algunos objetivos así y son los objetivos generales. Miremos algo de los objetivos específicos, ¿verdad? Dice habilitar al estudiante para la efectiva y correcta interpretación y aplicación de la ley. Esto solo puede hacerse si los estudiantes, digamos, cuando tienen oportunidad de consultar la ley, lo hacen. Pero hay mucha renuencia de la mayoría de estudiantes. A veces hay renuencia, a veces no se preocupan de tener sus instrumentos a la mano o tener sus instrumentos directamente, ¿verdad? Yo cuando doy clases así en forma presencial insisto mucho en que cada quien cargue su código de trabajo. Es un código que va a utilizar para 4 semestres. Entonces, no es una gran inversión incluso, ¿verdad? Y es muy importante porque así aprende a manejar una ley uno que le va a servir para muchas cosas. Pero fíjense ustedes que, digamos, a veces yo no sé si por rebeldía o por cualquier razón, muchos estudiantes no tienen su ley a la mano. Yo les cuento a muchos una experiencia que tuve hace unos años. Había un grupo de estudiantes que pretendían querían que les hiciera examen con código abierto. Bueno, llegó la oportunidad y en aquella ocasión era un examen de recuperación. Y entonces yo hice el examen para usar también el código de trabajo como consulta. Y entonces, 10 minutos antes de que empezara el examen, les dije a los estudiantes que estaban en el corredor, el examen. Compañeros, hay un compañero que tiene abierto su micrófono. Es el compañero Byron Ronaldo. Byron Ronaldo, Salguero, tu micrófono. Disculpe, licenciado. No tenga pena. Vamos a ver. Este es el que estamos. Bueno, pues les decía yo en cuanto a la cuestión de acostumbrarse a leer el código, lo primero es tener el código. Y les comentaba esa experiencia. Yo les comento eso no por otra cuestión, sino para que vean ustedes desde otro punto de vista el tema que yo les estoy hablando, desde el punto de vista del profesor. Imaginen ustedes que unos 10 minutos antes de que empezara el examen, a los que estaban ahí cerca, yo les dije
que el examen traía problemas que tenían que consultar el código. Y entonces los que no, ¿cómo se llama? Que buscaran la forma de tener su código a la mano. Y entonces ya habían unos adentro del aula. Total, que eran como unos 55 o 60 los que estaban, quisieran someter examen. Y fíjense ustedes que más de 30 fueron a comprar el código de trabajo. Digo yo, ¿será que lo tenían y lo dejaron en su casa? ¿O nunca lo habían comprado? Pero obviamente su examen iba a ser más difícil porque que si no tenían el código ni siquiera lo conocían. Entonces, vean ustedes qué importante es tener el código y consultar la ley, porque es la forma de saber uno dónde están las cosas, ¿verdad? Entonces, se los cuento por este primer objetivo que dice ahí. Habilitar al estudiante en la composición técnica de sus memoriales. Esto no es nuestro. Habilitar al estudiante para el efectivo y correcto examen abstracto de los casos que se les presenten. Eso si se da cuando se les plantean problemas y queremos alguna respuesta. Habilitar al estudiante para solucionar acertadamente los problemas que se le planteen mediante la aplicación correcta del conocimiento jurídico. También se puede hacer si tienen su código a la mano. Capacitar al estudiante para la utilización material de leyes y demás fuentes de conocimiento jurídico. Como ven ustedes, la mayor parte va relacionada a que se conozca la ley. Capacitar al estudiante para el uso de bibliotecas y archivos, pues eso es cuando uno anda buscando materiales. Llevar al estudiante a la comprensión de los fundamentos de derecho colectivo de trabajo y la posición que sostienen dentro de la enciclopedia jurídica. Les comentaba yo a los compañeros de la primera hora. No es un caso de derecho laboral, pero digamos, para mí les planteo que uno, digamos, en el curso va presentando ciertos principios, ciertos prolegómenos que tienen aplicación en la ley. En el derecho laboral, yo les enseñé a los compañeros en el semestre pasado que la ley especial prevalece sobre la ley general. Pero eso no es solo en el derecho laboral, porque es un principio que está en la ley del organismo judicial. Y yo les decía, a mí me llamó la atención el fiscal Curruchiche, que decía que su actuación la basaba en que en la ley de asociaciones, digamos, le permitía a él, cuando había anomalías en la conformación de las asociaciones, investigar y en un momento dado como MP y en un momento dado pedir la suspensión de las asociaciones. Claro que un partido es una asociación, pero ahí tenemos ese principio que les digo, que la ley especial prevalece sobre la general. Y la ley especial ahí es la ley electoral y de partidos políticos. Eso es si no quisiéramos aceptar el aspecto de jerarquía constitucional. El aspecto de ese principio que está en la ley del organismo judicial manda que lo que prevalece es la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, cualquiera con una cuestión así puede analizar y puede llegar fácilmente, tal vez no llegar, sino conducirse cómo debe hacer sus análisis de derecho. Porque esos principios que le van enseñando a uno no son principios que deben quedar en la gaveta, no. Hay que manejarlos como herramientas en los problemas que se le presentan a uno, ¿verdad? 8. Ilustrar al estudiante sobre las finalidades e instituciones de derecho colectivo. Ilustrar al estudiante sobre el conocimiento de los mecanismos de defensa de las instituciones de derecho colectivo de trabajo. Ilustrar al estudiante sobre el conocimiento de los fundamentos, sobre el conocimiento del fundamento doctrinario y legal de las convenciones colectivas. Como está como una finalidad, como un objetivo específico. Fíjense ustedes que el tema es cómo es difícil hablar de que se ilustre al estudiante, que se le enseñe al estudiante cuando algo no está bien determinado en la ley. Yo hice un estudio a fondo de lo que son las convenciones colectivas, analizando en otros países qué se llama convenciones colectivas. Y llegué a determinar en Guatemala cuáles pueden ser convenciones colectivas, que cuando lo veamos las formas de normación colectiva, la hagan usted. Pero les digo
digamos, en estos casos obliga que tanto el profesor como el estudiante haga de alguna manera análisis por qué se llama así esas figuras, ¿verdad? O sea, adentrarse en cómo se llama, en analizar eso. Bueno, que el profesor se las tiene que dar, pero que el otro entre en el análisis también por qué son convenciones colectivas, ¿verdad? Que es otra figura que les digo que no está en nuestra ley determinada, como hay otras figuras que no están determinadas y nosotros hablamos constantemente de ellas. Ilustrar al estudiante sobre la aplicación e instituciones de derecho colectivo de convenios en materia ratificados por Guatemala. Ilustrar al estudiante sobre el conocimiento de las formas de expresión del derecho colectivo. Ilustrar al estudiante sobre la preparación y elaboración de los diversos documentos que constituyen requisito para la constitución de asociaciones profesionales y grupos coaligados. Cuando veamos lo que son la organización de los trabajadores, van a encontrar ustedes que en nuestra ley las asociaciones profesionales se llaman sindicatos. Pues hay una unidad precisamente sobre eso y hay una parte precisamente que vamos a desarrollar cuando vamos a la ley, cómo se constituye. En esa etapa, por ejemplo, yo trato de hacer un ejercicio que me ha servido mucho y le ha servido mucho a los estudiantes, lo que se llama un laboratorio. Tratar de que los estudiantes se involucren en la constitución de un sindicato, ¿verdad? En el momento de constituir el sindicato. ¿Qué es lo que se hace en el momento de constituir el sindicato y cómo se deja constancia de ello? Entonces, oportunamente lo van a ver, ¿verdad? Espero que para entonces ya estemos en clases presenciales y podamos hacerlo, porque a nivel de clase virtual no se ha podido hacer. Ilustrar al estudiante sobre cuál es el contenido del derecho colectivo del trabajo, ilustrar al estudiante en relación al origen, finalidad y competencia del Ministerio de Trabajo, preparar al estudiante para la comprensión del principio de que el interés social prevalece sobre el interés individual, que es una cuestión propia del derecho de trabajo. Y aquí están los últimos objetivos. Preparar al estudiante para la comprensión de la situación jurídica, económica y cultural de los trabajadores en la sociedad y especialmente frente a los patronos. Preparar al estudiante en la comprensión de que los trabajadores necesitan protección jurídica especial frente a los empleadores. Preparar al estudiante para la comprensión del contenido esencial de los conflictos que suscitan con motivo de las relaciones de trabajo, especialmente los colectivos de carácter económico, social y aquellos conflictos que deben ser resueltos tomando en cuenta el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Fomentar en los estudiantes la solidaridad y colaboración en las actividades universitarias. Poner en contacto al estudiante con las condiciones laborales que se desarrollen en el agro para sensibilizar su condición y prepararlo para el futuro en el ejercicio profesional. Como ven ustedes, gran parte de esto obliga a que el profesor de alguna manera, digamos, promueva, obligar al estudiante que se involucre en ciertas cosas. No podemos lograr un montón de ellas. Por ejemplo, el hecho de que más adelante asistir a, por ejemplo, a revisar cómo se trabaja en el agro, principalmente las azucareras y cuestiones, pues sí, podría ser algo muy interesante, porque habrán estudiantes que jamás han tenido contacto con eso. Pero el tema es cuánto tiempo se invierte en eso, cuánto costo tiene, ¿verdad? Y si se pueden hacer otras cosas que de alguna manera también necesitamos. Entonces, yo les digo, de lo que podemos hacer, en principio, tratemos de involucrarnos leyendo el material que se nos va dando en clase, porque eso nos va dando una base, ¿verdad? Y lo que se pueda realizar, pues ni modo, ¿verdad? ¿Cómo se van a realizar las actividades del curso? En una clase magistral. Claro que las clases magistrales son aquellas clases que se dan como tipo conferencia, ¿verdad? Y nosotros los profesores
pues no las damos de esa manera porque tratamos de involucrar a los estudiantes. Y tratamos muchas veces de involucrar a los estudiantes por el hecho de que si no se les involucra, pues después de una hora de que uno está hablando solo con los estudiantes, pues los estudiantes se les duermen. O de alguna manera no les interesa el curso, no los hace interesarse, no los mueve, ¿verdad? Y entonces, digamos, no puede ser sencillamente una clase magistral, sino que uno trata de involucrar a los estudiantes. Y en la medida de lo posible, por ejemplo, en mi caso, yo trato de que la mayoría de estudiantes vayan participando. Y vayan participando porque nuestra carrera lo exige, ¿verdad? Entonces, en esa medida, no podemos darnos el lujo nosotros de no participar en ciertas cosas. Tenemos que meternos, ¿verdad? Lecturas obligatorias. En el curso ese vamos a tener la comprobación de lectura de un libro que más adelante les voy a comentar. Asistencia obligatoria ponderada a conferencias. En tiempo del licenciado Landilino Franco López, algunos estudiantes, principalmente los estudiantes de él, los obligaban a ir a ciertas conferencias. A los míos nunca los obligaron porque yo no aceptaba ese tipo de cosas. Consiento que, digamos, si tienen muchas cosas que aprender en el aula, pues pierden el tiempo en estarse reuniendo y no van todos, ¿verdad? Entonces es mejor que se desarrolle el curso dentro del aula. Los laboratorios, ya les decía, la formación del sindicato, trabajo de investigación de grupos. Si estamos en la segunda parte del semestre, ya si teniendo clases presenciales, sí vamos a tener trabajos, señores, ¿verdad? Y les digo, no es una cuestión de una gran carga, pero sí es un ejercicio muy bonito porque, digamos, hace que afloren ciertas cosas del estudiante. Y aquí está la visita que yo les decía, ¿verdad? No se visita obligatoria a los estudiantes, a los ingenios. Conmigo jamás hicieron esto, mis estudiantes. ¿Qué material vamos a utilizar? Y desde ya pueden ir haciendo su apunte, ¿no? El código de trabajo. Traten que sea un código de trabajo legible y manejable, ¿verdad? La ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Es una ley pequeñita que tiene como 6 o 7 artículos. Ahí por finanzas la consiguen. Y este libro que se llama La breve historia del movimiento sindical guatemalteco. Sobre este libro vamos a hacer una comprobación de lectura. Una comprobación de lectura que vale 10 puntos. Normalmente yo, digamos, hago 3 exámenes de 30, tanto el primero como el segundo como el tercero. Pero como el segundo hay que acumular digamos, un punteo de 40. Hago 2 ejercicios, el examen propiamente y la comprobación de lectura. En la comprobación de lectura en este libro, digamos, no debe esperar el estudiante que yo le pregunte fechas o cosas así precisas porque no se trata de eso. El libro tiene una gran cantidad de fechas porque es un libro, si ustedes quieren, una relatoría de la situación social de Guatemala a partir de 1920 hasta los años 70 y algo. Y entonces tienen, digamos, muchos hechos así y señalados puntualmente. Pero lo más importante de ese libro, más que aprenderse las fechas, es ver los efectos que tuvieron todos esos acontecimientos, cómo se fue desarrollando, qué comportamiento le dieron al desarrollo del movimiento sindical. Incluso hoy podrían hacer ustedes reflexión en qué se parece, en qué difiere de aquellos años a la fecha, ¿verdad? Y sobre todo porque es un material que nos ilustra mucho de la historia de nuestro país. Es una pena, pero incluso a nivel de estudiantes digamos, de que estamos aquí reunidos, uno encuentra a veces gente que no conoce nada de la historia de su país,
conoce un montón de datos de la historia de Estados Unidos, qué presidentes hubo y toda la cuestión, pero en Guatemala no conocen nada. Y ni en qué años estuvieron, ni nada por el estilo, ¿verdad? Ni qué efectos buenos o malos hicieron. Entonces, el libro de López Larrabe no es que sea un cúmulo que tenga tanta información, pero sí tiene información muy puntual sobre el aspecto sindical y lo relacionado al ámbito sindical. Entonces, desde ya pueden tratar de conseguir el libro, lo pueden conseguir ahí en la librería jurídica. Y creo que en la entrada de la universidad hay algunas ventas de libros, ahí también lo pueden conseguir. Es un libro barato porque es pequeño, ¿verdad? Las clases van a seguir siendo por videoconferencia y más adelante posiblemente van a ser presenciales. Ya les hablaba del laboratorio y los exámenes. Ahora, digamos, para hablar del curso en sí, como les estoy hablando en este momento de una idea de lo que es el programa. Miremos que este curso ya no está dividido en puntos, sino que está dividido en unidades. La primera unidad se llama Teoría General del Derecho Colectivo del Trabajo. Y entre los puntos que ven ustedes ahí, encuentran que son puntos que desarrollan normalmente cuestiones de tipo doctrinario. Es la parte general, ¿verdad? Habla del contenido, de la definición del concepto, nacimiento y desarrollo del derecho colectivo de trabajo, que nos da una radiografía, un panorama de cómo se ha desarrollado ese derecho, las finalidades del derecho colectivo del trabajo, es a dónde va. La clasificación del derecho, cuando hablamos de que si es un derecho privado, es un derecho público, si tuvo en un momento dado se pudo considerar como privado, pero sabemos nosotros que en el ámbito laboral pues tiene otra clasificación más que es un derecho social, ¿verdad? ¿Por qué se habla? Aquí se mira más porque es un derecho social, ¿verdad? Y luego las instituciones de derecho colectivo de trabajo. Este tema de las instituciones me llama la atención a veces recalcarlo los estudiantes desde el principio por ciertas cositas. Fíjense ustedes que cuando yo toco en el primer curso lo que son los elementos del contrato de trabajo, insisto mucho en que la teoría del derecho de trabajo, o sea, la doctrina del derecho de trabajo, se aparta de la doctrina civilista que refiere los elementos del contrato de trabajo en una buena cantidad y les determina cierto valor, y si no existen algunos, digamos, no existe contrato o existe a medias o qué sé yo, o pierde sus efectos, hay un montón de cuestiones. Y entonces, es importante que vienen los doctrinarios de derecho de trabajo y ahí no hay división, todos piensan lo mismo y todos han visto lo mismo. Y es el hecho de que los elementos, digamos, del contrato de trabajo, de la teoría general, no son aplicables al ámbito laboral, al contrato de trabajo. Y no son aplicables porque el que saldría perjudicado sería el trabajador. Entonces vienen los doctrinarios del derecho de trabajo y crearon los elementos del contrato de trabajo. Y dijeron, son 4. La subordinación, la ausencia de riesgo, la profesionalidad y la estabilidad. Y todas tienen incidencia en el contrato. Y yo les digo, ahí hay unificación en todos los autores de derecho de trabajo. Sin embargo, yo lo enseño en la parte de los contratos. Y les insisto mucho en eso, porque algunos de esos elementos nos demuestran cuándo es un contrato de trabajo, aunque se han firmado un contrato de servicios profesionales, ¿verdad? Aunque se le haya querido dar una figura civil, no, cuándo es del ámbito laboral, si tiene ciertas condiciones.
Sin embargo, cuando uno examina en el final y de repente lanza algunas preguntas de eso, se da cuenta que algunos estudiantes eso lo pasaron de noche. Siguen sin entender esa separación. Pues en el curso de Derecho Colectivo hay una parte que se llama las instituciones de derecho de trabajo. Y es tan importante ese punto, igual que en el caso de los elementos. Todos los autores de derecho de trabajo aceptan que esas son las instituciones, no más ni menos, ¿verdad? Y entre esas se incluyen lo que es la coalición de trabajadores, la asociación profesional, la huelga y el paro, no más. Y incluyen esas 4 porque tienen determinadas características dentro del derecho de trabajo. Entonces les digo, son cositas que de alguna manera el estudiante se tiene que aprender, que las instituciones son esas y no que cuando le pregunten conteste el ministerio, conteste otras, que sí son instituciones, pero no son las instituciones que la doctrina ubica como instituciones de derecho colectivo de trabajo, ¿verdad? Entonces, en su oportunidad, cuando desarrollemos esas, van a ver ustedes por qué. Pero, digamos, se los comento ahorita como un tema importante. Como les decía, ¿no? En este curso no son puntos los que se van desarrollando, sino que son unidades. La segunda unidad es la asociación profesional. En nuestra legislación, la asociación profesional es el sindicato. Y entonces ustedes miran aquí un desplegado de 6 subpuntos. Y son cuestiones puramente, si ustedes quieren, doctrinarias. Porque en esa parte vamos a desarrollar lo que son los antecedentes de los sindicatos, la denominación que antes tuvieron los sindicatos. Luego lo que es el sindicalismo, que no es lo mismo que sindicato, ¿verdad? El sindicalismo es una corriente de pensamiento, es un fenómeno social. Puede ser una doctrina, ¿verdad? Dependiendo cómo lo veamos. Pero el sindicato es la persona que instituyen los trabajadores para estar organizados, ¿verdad? Entonces el sindicalismo es algo, digamos, más movible y tiene, digamos, relación con un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces, digamos, los países, no todos tienen seguramente una legislación como la nuestra, algunos serán más desarrollados, otros menos. Y entonces, ¿qué condiciones son necesarias para que se desarrolle el sindicalismo? Cuando no hay nada, cuando no hay sindicato, pues, cuando no hay condiciones de que los trabajadores se puedan ir desarrollando y ir organizando en sindicato, ¿verdad? O si ya está regulado, digamos, qué otras condiciones materiales deben haber, ¿verdad? Las formas de regir el sindicalismo. O sea, cada país le da determinado enfoque a cómo tratar a los sindicatos. Y precisamente el marco legal que les establezca, así actúan los sindicatos, ¿verdad? Puede ser que actúen con más libertad, menos libertad, que les digo yo, sean sindicatos más beligerantes, menos beligerantes, sindicatos muy participativos del ámbito productivo o sindicatos totalmente contrarios al apoyo al patrón. O sea, eso depende de la forma legal que se le dé. Pues vamos a hablar de eso también, ¿verdad? ¿Qué formas se perfilan? A veces en algunas regulaciones, por ejemplo, se puede perfilar que solo haya un sindicato por empresa, por ejemplo. Nuestro país perfila una sindicación plural donde puede haber en una empresa, pueden haber 2, 3, hasta 20 sindicatos. De hecho, en el Ministerio de Educación dicen que hay más de 100 sindicatos, ¿verdad? Entonces, eso lo permite la ley nuestra. O sea,
la forma en que se rige en Guatemala permite eso, o ha propiciado eso, ¿verdad? La clasificación de los sindicatos de acuerdo a lo que establece la ley. Ese es en el ámbito, si ustedes quieren, ese doctrinario legal, toda esta parte que estamos viendo. Luego ya viene la parte puramente legal, el proceso de constitución del sindicato, ¿verdad? Hay un proceso previo, se constituye mediante un acto donde se reúnen todos, y después de eso, ¿qué obligaciones posteriores hay que hacer para que ese sindicato logre total reconocimiento, ¿verdad?, ante las autoridades, tenga su representación y tenga todo? Y eso ustedes lo van a ver, ¿verdad? Luego vamos a hablar de los fines, los órganos y los principios que rigen en cada sindicato. Los sindicatos tienen ciertos principios entre los cuales se tienen que regir, ¿verdad? Las obligaciones y las actividades de un sindicato, solo para adelantarles. Y cuando hablamos de obligaciones, hablamos de imposiciones que son ineludibles. Si yo estoy obligado a los 18 años a sacar mi DPI, eso no lo puedo quitar, es una obligación, ¿verdad? Pero si me dicen, usted puede hacer tal cosa, puede, esa es una actividad, ¿verdad? Los sindicatos pueden hacer tal cosa, si quieren lo hacen, si no, no lo hacen, ¿verdad? De eso va a depender posiblemente su participación. Son más activos, son menos activos, son más técnicos en tal cosa, no lo son. Pero eso va a depender de las actividades que pueda decir sí, las actividades que diga no, ¿verdad? No todas las actividades las va a desarrollar. Y a veces muchas actividades que le permiten desarrollar hacen un sindicato grande, por ejemplo, ¿verdad? Porque hay actividades que sí le favorecen, no directamente al sindicato, sino a los afiliados. Bien, como ya estábamos hablando de cómo va a desarrollar el sindicato, vamos a hablar de otras figuras que son la fusión, la federación y la participación internacional de los sindicatos. Y luego, ya como dice, llegando a la parte final, nacen los sindicatos, ¿cómo terminan? Se disuelven y cómo se liquidan, ¿verdad? Esa va a ser la parte de la segunda unidad. ¿No ven ustedes? Es un tema un poquito extenso porque nos está dando todo el panorama desde cómo crearlo hasta cómo liquidar el sindicato, ¿verdad? El otro tema, la otra unidad, la tercera unidad, son las formas de normación colectiva. Y entre estas formas de normación colectiva son generalmente los documentos que nacen de la participación de los sindicatos, los contratos colectivos de trabajo, los pactos colectivos de condiciones de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, las sentencias colectivas de trabajo, cuando, digamos, hay un proceso y digamos, si de la sentencia depende cómo debe quedar regulada una cuestión, ¿verdad? El reglamento interior de trabajo, en el que no hay participación para nada de los sindicatos, pero sí es una forma de normación colectiva, ¿verdad? Ahí solo es el patrón, pero está tomado entre las clasificación de estas figuras, ¿verdad? Y luego las convenciones colectivas de trabajo, que les decía que en nuestra ley no están determinadas. Yo al final de cuentas, después de un análisis, llegué a establecer cuáles se pueden llamar convenciones colectivas, ¿verdad? Sí las hay, sí hay algunas. Esta es la tercera unidad. Y luego viene la cuarta y la quinta. La cuarta es el Ministerio de Trabajo. Y ahí en esa parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social vamos a, si ya estuviéramos en forma presencial, hacer unos trabajos que van a ver ustedes que da una experiencia muy bonita, ¿verdad? Y da una experiencia muy bonita porque les provee a los estudiantes de un material, de un montón de material que no podrían tener de otra manera. Por último, tenemos la que es la previsión social. Y
Yo siempre he dicho que la previsión social no es parte del derecho de trabajo. La previsión social es algo que se ha venido creando para atenuar las, digamos, las condiciones desfavorables económicas y de toda índole de los trabajadores, ¿verdad? Y entonces el tema es de que aunque no sea normativa laboral, es una institución que solo puede desarrollarse vinculada a las instituciones laborales, ¿verdad? Y entonces vamos a ver eso también. Ahora bien, con lo que hemos visto y lo que les he comentado, esta es la primera unidad, que es parte doctrinaria. La segunda es la asociación profesional, donde les hablo de todo lo que se refiere al sindicato, ¿verdad? Las formas de normación colectiva, el ministerio y la previsión social. Principalmente el curso descansa en lo que es la organización de los trabajadores y en la negociación colectiva. Dos convenios, que son el 87 y el 98, ¿no? De la OIT. Está desarrollado eso, pero también está desarrollado en nuestro código. Les comento esto porque posiblemente muchos de los temas que hablemos casi siempre vamos a tener alguna relación con el aspecto de la organización de trabajadores y la negociación colectiva, pero el curso a eso va orientado, ¿verdad? Yo lo comento porque hace como unos 8 o 10 años, un estudiante que no sé de dónde provenía y cuál habría sido su relación anterior, no lo sé. Y tampoco lo conocí. Se quejaba con los otros profesores del semestre donde estaban, que yo solo les hablaba de sindicatos, de coaliciones y de pactos colectivos y convenios colectivos. Y la realidad es que el curso no da para otra cosa, pues. Da para que el profesional del derecho salga preparado o por lo menos con una base para poder, digamos, abordar ese tipo de requerimientos. No es otra cosa, ¿verdad? No sé si tienen alguna dudita de esto. Yo quiero aprovechar a desarrollar por lo menos un puntito de los que tenemos ya del curso, ¿verdad? Por el momento no dicto, claro. Gracias, compañero. Todo claro, Nick, gracias. Todo bien. Todo bien, gracias. Gracias, compañeros. Bueno, este sí ya es un punto del contenido del curso, compañeros, ¿no? Para que no perdamos aprovechemos el tiempo sobre todo, ¿verdad? La primera unidad, como les decía yo, es la teoría general del derecho colectivo de trabajo. Entonces, el día de hoy les quiero hablar yo del primer punto, que es el contenido del curso. Eso está en el programa y por eso se los planteo. Y aquí sí tengo apuntadas algunas cosas referenciales para tener una idea y poder llegar a ustedes y explicarles qué debe cubrir el contenido del curso. Dice, cuando se aborda el contenido de un curso, debemos circunscribirnos a determinar qué temas de estudio comprende. O sea, qué temas comprende, ¿va? Su alcance, el alcance de esos temas, es decir, su ámbito general y el orden en que se pretende desarrollar. Entonces, según mi opinión, en el curso vamos a ver lo que es el derecho de organización, su desarrollo histórico y las formas legales actuales, lo que contamos actualmente en Guatemala. Vamos a ver también la coalición, porque es un derecho que tienen los trabajadores de poder organizarse de una manera no totalmente formal. Y les digo no totalmente formal porque la coalición nace de una
asamblea donde los trabajadores toman una decisión, pero no tienen el proceso de crear una persona jurídica. Sin embargo, vayan ustedes a saber que esa coalición va a presentar una demanda y entonces necesita tener representantes. Los elige ahí en la misma asamblea que están realizando, y en la ley hay un espacio ahí donde, digamos, la Inspección General de Trabajo le recibe digamos, una nota donde dice quiénes son los miembros que representan a la coalición de trabajadores. Y entonces estos no necesitan haber mandado para presentar la demanda. Con lo que tiene el acta, con eso presentan su demanda. El otro requisito es un requisito para que tengan registro nada más. Pero ese es, como ven ustedes, es una forma de organizarse no formalmente. Cuando hablamos de un sindicato, sí hablamos de todo un proceso. Hablamos de que es reconocido por el Estado, es reconocido su comité ejecutivo, puede desarrollar un montón de actividades porque es una persona jurídica, ¿verdad? La coalición solo para hacer esa demanda y ventilar lo que se refiere a esa demanda, digamos, tiene derecho, pero tenemos que verlo, pues, ¿verdad? Porque es una de las formas en que se organizan en el interior. Con mucha frecuencia los trabajadores se organizan así. Aquí también, pues, pero aquí no tendrían necesidad, pero sí lo hacen. Pero en el interior lo hacen con más frecuencia. Las instituciones de derecho colectivo de trabajo, o sea, la misma coalición que estamos hablando, coalición de trabajadores, ¿verdad? La asociación profesional, que es el sindicato, la huelga y el paro, y saber en qué momento aparece, digamos, lo que se refiere a la huelga y lo que se refiere al paro. Cómo se puede calificar una huelga dependiendo las condiciones en que se dé, dependiendo el ámbito legal que tenga, ¿verdad? Qué beneficios o qué perjuicios puede tener en un momento dado, ya sea la huelga o el paro, ¿no? Y aquí, cuando les hablaba de la coalición de trabajadores, les quiero comentar algo de eso. Es como un adelanto nada más. Fíjense ustedes que cuando aparece la coalición no en el derecho de trabajo, sino cuando aparece la coalición en el ámbito jurídico de aquel tiempo, que no había normas de derecho de trabajo que emitiera el Estado. O sea, ningún Estado había emitido normas de trabajo. Imagínense en qué ámbito tenían que negociar los trabajadores condiciones, ¿verdad? No había ninguna base. Fueron tan hábiles los trabajadores que empezaron a venderle la figura de la coalición, que tiene un origen, la palabra, en el ámbito bélico, en el ámbito de confrontación de países, o sea, en el ámbito de las guerras. Ahí es donde aparece por primera vez la palabra coalición. Pues los trabajadores y quienes los asesoraron en aquel momento lograron venderle a los patronos la idea de que formaran una coalición. ¿Y cómo la iban a formar? Iban a nombrar representantes, tanto los patronos como los trabajadores, y se iban a sentar a discutir sobre ciertos temas para lograr buscar la forma de resolverlos. Y entonces por eso es que vienen los primeros tratadistas cuando definen la coalición, dicen que es una unión concertada de patronos y trabajadores para discutir sus propios temas. No es que estén haciendo una alianza, no. Concertado no quiere decir que se pusieron de acuerdo, no. Concertado es que se acordaron reunir. Ahora bien, en la actualidad ustedes van a un juzgado y preguntan qué es una coalición, les van a decir una coalición de trabajadores, les van a decir, ¿a quién? A la coalición de trabajadores de la finca tal, la coalición de trabajadores de tal y tal ministerio, por ejemplo, ¿verdad? Ya no les van a decir solo la coalición. O sea, ahí ustedes miran que la coalición pasó a ser
Ya la coalición de trabajadores es el frente de trabajadores. La palabra inicial de coalición no es el frente de los trabajadores. Es una unión concertada de patronos y trabajadores. Ya cuando se habla más adelante de coalición de trabajadores, es el frente de trabajadores. Es un grupo de trabajadores que nombraron representantes para presentar la demanda. Imaginen ustedes, ¿verdad? En tanto que la asociación, sí, la ley permite que se puedan hacer asociaciones incluso de patronos. Que no se hacen es otra cosa, pues, pero la ley lo permite, ¿verdad? Entonces, por ahí va la situación para que ustedes se vayan formando por qué uno tiene que insistir tanto en las diferencias y las similitudes y las vinculaciones de unas y otras instituciones. No vamos a ver una gran cantidad de artículos, pero sí los artículos que veamos, sí tienen ustedes que relacionarlos muy bien, ¿verdad? Entonces habla de las instituciones de derecho colectivo, que les dije quiénes son, las formas administrativas y judiciales para dar efectividad al derecho de organización y a las formas de normación colectiva. O sea, se han creado ciertas formas, tanto a nivel administrativo como a nivel judicial, para que pueda tener vida este tipo de organizaciones. A nivel administrativo, yo les puedo contar a ustedes cuando un sindicato va a negociar un pacto colectivo, por ejemplo, en la vía administrativa en principio, lo que hace es, no lo que hace, sino que la ley le obliga a que lo notifique por parte del Ministerio de Trabajo. O sea, acude al ministerio para que el ministerio lo notifique. Y entonces el ministerio tiene una participación ahí. Y hay otras actividades en las que también tiene participación el ministerio a través de sus entidades. Entonces, por eso les hablo de formas administrativas y judiciales. Y luego la previsión social. Como ven ustedes aquí en el contenido, yo lo que estoy haciendo es un resumen de lo que son las unidades que tenemos, ¿verdad? No es mucho. Como todavía son las 8, aprovechemos unos 10 minutos por lo menos. 10 o 15 minutos. Entre los siguientes temas que ustedes tienen la definición del derecho colectivo del trabajo y tienen concepto del derecho colectivo del trabajo. Yo les lanzo una pregunta a ustedes. ¿Qué diferencia hay entre definición y concepto? Licenciado, podría ser la definición, lo que es el derecho colectivo, y el concepto es lo que yo, como que lo que yo entiendo. Lo que usted siente, ¿verdad? Bueno, lo que yo Bien. comprendo de ese concepto, de esa definición, perdón, lo que el concepto podría ser lo que yo entendí de la definición. Es como que mi opinión. Ajá. Sí, vamos de alguna manera orientados, porque la definición es una descripción, ¿verdad? A través de la definición yo le transmito a usted, digamos, un objeto, un fenómeno, una cosa, y digamos, con la definición, y usted entiende de qué le estoy hablando yo, ¿verdad? Porque mi definición dice de dónde viene, para qué sirve, cuáles son sus componentes y cuál es su objetivo. O sea, le da una radiografía de la cosa, del fenómeno, del objeto, de la institución, ¿verdad? Esa es la cosa. Entonces, sí, la definición sirve para trasladar la idea del tema y prácticamente empieza haciendo una descripción de ciertas cosas, ¿verdad? Pero yo he oído en algunas ocasiones que en algunos autores dicen que la definición es subjetiva, mientras que el concepto es objetivo. Yo lo veo totalmente al revés, porque yo no puedo inventarme descripciones que no son ciertas, sino tengo que decir las cosas que realmente son para que las otras personas sepan de qué les estoy hablando, ¿verdad?
Entonces el concepto queda todavía así muy nebuloso. Yo les he contado siempre eso a los estudiantes en esta parte, y es el hecho que cuando a mí me planteaban de qué diferencia había en el concepto y en definición, decía, mire, la definición de pizarrón es que es un objeto plano, rectangular, totalmente liso, de un color, donde se escribe y usted puede verlo escrito. Y digamos, el concepto de pizarrón, el concepto pizarrón es pizarrón, pero no me decían más, ¿verdad? Entonces, yo siento que el concepto se lo va formando cada quien en la medida en que entiende el por qué o el para qué de algo, ¿verdad? O el beneficio de algo, sin entrar a describirlo, ¿verdad? Eso es en alguna medida, porque, digamos, no está alejado, por ejemplo, que nosotros digamos a la par de una persona qué concepto tenés de aquel o qué concepto tenés de aquel. Esa es mi idea. Ese es subjetivo, ¿verdad? Digamos, está surgiendo tal movimiento, ¿qué concepto tenés de ese movimiento? Es la idea que yo tengo, es mi apreciación, ¿verdad? Y esa apreciación puede ser que en un momento dado la compartan muchos. Ese sentir que tengo yo lo compartan muchos, ¿verdad? Y entonces el tema de que, digamos, la definición, digamos, como les digo, entramos en una descripción de los elementos, de las cuestiones más visibles, y sobre todo la definición nos sirve para transmitirle a otro la idea de la cosa, del objeto, del fenómeno, de la institución, ¿verdad? Para hablarle a otro digamos, de qué tema le estamos hablando, ¿verdad? Sin embargo, el concepto como que transmite, digamos, un sentimiento más interno de finalidad de la cosa o del objeto, ¿verdad? Miren, por ejemplo, en el caso del concepto de trabajo, yo dentro de lo que he recorrido y he logrado recoger, he logrado obtener ahí, digamos, conceptos de derecho colectivo de trabajo de 3 autores, dentro de mis investigaciones que he hecho. Una de Mario de la Cueva, de Ernesto Krotoschin, no sé si es Ernesto Krotoschin o Néstor Krotoschin. Él es un ruso que se hizo mexicano. Y de Jaime Correa Montalvo, que es un chileno. Me interesó mucho Jaime Correa Montalvo porque yo siempre he tenido la idea que nuestro código de trabajo arranca del código chileno. Algunos dicen que es del código argentino, posiblemente, pero el código chileno es el que más se parece, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que este Krotoschin dice que el derecho de trabajo es parte de la supraestructura. Con eso no nos está diciendo ni cómo es, ni nos está diciendo que es parte de la supraestructura. ¿Y qué es la supraestructura? Cuando nosotros vemos el aspecto en sociología, aparece lo que es la estructura, la supraestructura y la base, ¿verdad? La base, digamos, en la sociedad y, digamos, muchas veces está incluso hasta contemplada en cierta cuestión que les dijera yo, puramente material. Y la estructura, normalmente la sociedad, la supraestructura, todos los elementos que influyen en esa sociedad, ¿verdad? Como el derecho, por ejemplo. El derecho nos obliga a nosotros a conducirnos de determinada manera. La espiritualidad que nos induce, porque ahí no es una cuestión que lo hagamos por obligación, sino por convicción de conducirnos de determinada forma, ¿verdad? Pues entonces, Néstor Krotoschin habla de que es parte de la supraestructura, porque el derecho colectivo, a través del actuar de los trabajadores, va creando
lo que son en el caso nuestro, lo que son los pactos colectivos, que se crean nuevas prestaciones, se modifican condiciones de trabajo que ya están para mejorarlas y muchas cuestiones, pero se va incidiendo en la conducta de los trabajadores. Yo, digamos, le encontré la razón de lo que él dice y para mí es una cuestión muy cierta, pues, porque el derecho colectivo de trabajo, eso es lo que pretende, modificar el derecho que ya está. Y modificarlo y ese derecho va sobre la sociedad. Tal vez no toda la sociedad, sino ciertos grupos de la sociedad, como son los grupos de trabajadores que van a ser beneficiados con una regulación, ¿verdad? Ahora, Mario de la Cueva es un planteamiento un poquito más fuerte, más del lado ideológico, porque él, digamos, sus trabajos, su presentación, siempre la orientó por ese lado. Él siempre trató de justificar por qué el derecho de trabajo en todos los ámbitos, ¿verdad? Y entonces él dice que es un derecho de clase. Ahora, ¿por qué es un derecho de clase? Por su origen. ¿De dónde viene? Viene de la clase trabajadora, por su esencia, ¿verdad? La esencia es, digamos, el ámbito de los trabajadores, no es otro. No se está pensando en el ámbito productivo que va a favorecer al patrón. Claro que entre esas se dan algunas normas que aseguran ciertas cosas para el patrón, pero, digamos, la finalidad es crear cierto estatus a favor del trabajador. Y los mexicanos hablan mucho de estatuto, de crear cierta situación. Y por último, por su finalidad. La finalidad siempre van a ser los trabajadores, ¿verdad? Entonces, Mario de la Cueva, si ustedes se dan cuenta, no entra a describir que el derecho de trabajo sea un conjunto, que no. Él cuando hace esta apreciación, hace una apreciación de qué es lo que siente él que es el derecho colectivo de trabajo, ¿verdad? Y Jaime Correa Montalvo, que es un sudamericano, dice que el derecho de trabajo es un derecho armonizador. Y yo fui dirigente sindical hace muchos años y en la actualidad pues participo de un sindicato todavía. Y les digo, si algún derecho he encontrado yo que armoniza, digamos, situaciones de conflicto, situaciones prácticamente controversiales, es el derecho de trabajo colectivo, porque permite establecer a veces reglas que resuelven los problemas que en un momento dado tienen los patronos y los trabajadores. Y si no existiera ese tipo de normativa, seguramente habrían, digamos, enfrentamientos materiales entre patronos y trabajadores. En los inicios del derecho colectivo de trabajo, las huelgas llegaban no solo al hecho de la paralización de las fábricas en Europa y en Estados Unidos, sino que daban por el otro lado que los patronos contrataran trabajadores en otros lugares y los llevaran. Yo no sé qué quiere decir esquiroles, pero en Europa les decían los esquiroles. Puede ser algún insulto o algo, pero los esquiroles eran personas que traían de otros pueblos para sustituir a los que estaban en huelga. Bueno, los que estaban en huelga no se conformaban con eso, sino habían enfrentamientos. Y muchas veces esos enfrentamientos se terminaban en sabotaje a la producción. O sea, era una situación bastante grave. Entonces, por eso es que se empiezan a crear figuras para normar relaciones, los planteamientos de unos en un momento dado y darles algo por lo menos para que la situación mejore, ¿verdad? Entonces viene a armonizar la relación de patronos y obreros, porque el derecho de trabajo va a ser un derecho de desarrollo siempre en la medida en que las condiciones van cambiando, ¿verdad? Y van cambiando porque el patrono siempre va creando también nuevas condiciones para ver cómo se favorece la relación. No olvidemos que para el patrono el trabajador es un costo nada más, pues, ¿verdad? Es otro elemento de la producción que representa costo y si puede de alguna manera reducirlo, él lo ve desde ese punto de vista, pues, ¿verdad?
Claro que no quiere decirse que sea inhumano, porque hay muchos patronos que también ven el lado humano, pero hay algunos que no, ¿verdad? Entonces, sí es para mí la aprehensión que hace Jaime Correa Montalvo siempre me gustó mucho, porque la veo, digamos, una cuestión muy concluyente. Podría haber otro tipo de apreciaciones, ¿verdad? Yo cuando les comento en algunas ocasiones la diferencia entre una definición y un concepto, les hago la referencia a una silla a los compañeros. Si a mí me dicen que defina una silla, estoy pensando en las patas y en el asiento y en el respaldo, ¿verdad? Pero si en eso me dicen, miren, no es una silla de esas, es una silla que se usa para, digamos, trabajar en un escritorio. Entonces ya estoy pensando en que es giratoria y que tiene rodos para poder movilizar y toda la cuestión, sin perder de vista para qué me sirve, ¿verdad? Y si estoy pensando en una silla o en un banco, por ejemplo, que tenga forma de silla, que está fijo en un lugar pegado a un mostrador para donde me van a dar de comer, estoy pensando en algo que solo gira y me pone en cierta determinada posición, ¿verdad? Entonces, la descripción va a estar dependiendo a lo que nos estemos refiriendo. Pero si a mí me dicen qué concepto tiene de una silla, yo diría, mire, es un objeto que sirve para descansar o para hacer alguna función sentado. Y con eso no lo estoy describiendo, ¿verdad? Entonces, les digo, más o menos por ahí va la diferencia en cuanto a concepto y a definición, ¿verdad? Por el día de hoy nos vamos a quedar ahí, compañeros. Permítanme. A ver. Ahí les quiero trasladar una definición que usaba un licenciado que fue de los que estuvo como unos 35 o 40 años dando clases en la facultad. Otro de los que estuvo mucho tiempo fue el licenciado Bonatti Lázaro y también una cantidad así. ¿Qué hora será? ¿Qué hora son? 8:30. Son las 8:24. Tu clase termina a las 8:30. Cierto micrófono, por favor. Bien, tu micrófono. Permítame. Daniel, tu micrófono. Quería concluir nada más con trasladarles ahí una definición. Quieren, le toman foto o ven cómo la retienen, del licenciado Carlos Alberto González Cardoza. Como les decía, fue un profesor duró como unos 35, 40 años dando clase en la facultad, es uno de los grandes profesores que hubo ahí. Y él dice que es una parte del derecho del trabajo, o sea, el derecho colectivo del trabajo, es una parte del derecho del trabajo que tiene por objeto las relaciones entre los sectores humanos de la producción, y entre paréntesis pone capital y luego trabajo, sus instituciones. Y entonces habla de la coalición, la asociación profesional, la convención colectiva, el contrato colectivo. Pero aquí ven ustedes que en esas instituciones que él habla son las instituciones que se desarrollan ya no solo del ¿cómo se llama? De la forma de organización, sino también involucra digamos, las formas de normación colectiva, ¿verdad? Y entonces dice sus conflictos, el colectivo jurídico, el colectivo de carácter económico, social y de intereses, y los organismos y mecanismos para resolverlos. Esta fue una definición que tuvimos muchos años, digamos, estudiantes, porque era una definición que creó el licenciado González Cardoza, o no sé si la copió de algún lado, pues, pero el hecho es de que, digamos, yo consiento que hasta el día de hoy sigue teniendo mucha vigencia, ¿verdad? Pero ustedes podrían encontrar en algunos otros autores otras definiciones, y eso
pues abonaría en el conocimiento de ustedes, compañeros. Ahora sí, voy a quedarme ahí, ¿verdad? Y lamento que por los que tengan que terminar su clase antes, pero realmente las clases son de 1 hora y media, compañeros, ¿verdad? Yo entiendo y a veces las acorto porque algunos pues, quieren terminar. Siento que en las clases virtuales no hay tanta prisa porque uno está en determinado lugar. Cuando son clases presenciales y llega un momento en que uno tiene que irse. Aquí no. Entonces disculpen los que tuvieron que quedarse, pero yo creo que estoy dentro del tiempo reglamentario. Estaríamos comunicándonos el día miércoles entonces, compañeros. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches. Noche. Cuídese mucho. Feliz noche. Buenas noches, Feliz noche, licenciado. compañeros. Feliz noche. Buenas noches. Licky, no vamos a usar libro de texto con usted. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.